y estudiantes, maestrantes y de pregrado. Esta noche tenemos a dos personalidades del mundo de la economía realmente brillantes. Verán ustedes cuánta experiencia tienen, son verdaderos especialistas en su materia. Napoleón Pacheco Torrico es economista, profesor universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, fundador y codirector de la Fundación Milenio, referente en datos estadísticos micro y macroeconómicos de Bolivia por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industrias, Comercio y Servicios del Oriente, CAINCO. Además de ser contemplado por la Universidad de Pensilvania como uno de los 50 mejores think tanks, oficinas de ideas del Centro y Sudamérica en los años 2016, 2017 y 2018. También está con nosotros nuestro colega Alexis Pérez Torrico, historiador, 29 años como profesor universitario en la carrera de Sociología de la UNSA, 22 años en la carrera de Economía de la Universidad Católica y actualmente profesor de la Escuela de Productividad y Competitividad de la Universidad Católica Boliviana, considerada en 2017 como una de las 100 mejores escuelas de negocios de América Latina por el prestigiado organismo de selección educativa en economía EdUniversal. Luego de esta presentación voy a ceder la palabra a los jóvenes que han organizado esta segunda conferencia del ciclo de conferencias sobre historia económica de Bolivia. Nigel Castro. Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión del ciclo de conferencias sobre historia económica en Bolivia. Agradezco que hayan venido, de verdad. Voy a hacer algo muy corto, plantear el objetivo principal para los nuevos y algunas características del ciclo de conferencias. El objetivo principal es activar espacios de alto nivel para la formación y debate metodológico, exposición de avances de investigación y diálogo abierto entre investigadores de historia económica de diferentes áreas y niveles. Las características que rigen este ciclo de conferencias para el público: serán 8 sesiones en el año 2018, una por mes. El cronograma está sujeto a planificación del comité organizador. Se informará con 5 días de anticipación. Participarán 2 panelistas en cada sesión. Las personas inscritas recibirán una certificación al asistir como mínimo a 6 de las 8 sesiones. Se prevé la realización de un taller metodológico especializado posterior a la 4ª sesión, o sea, a mitad de año. Y finalmente la modalidad de inscripción y certificación del taller está sujeta a planificación del comité organizador. Por favor, los que deseen una certificación, siempre anótense, y los que, bueno, esto es un evento libre, así que cualquier interesado, cualquier persona interesada puede ingresar simplemente colocando su nombre en la mesa de ingreso. Finalmente paso a una breve noticia que nos va a dar nuestro colega, miembro del comité organizador, Juan Pablo de Rada, respecto a la difusión de este ciclo de conferencias. Por favor, Juan Pablo. Buenas noches, muchas gracias por haber venido a este evento. Precisamente yo quisiera agradecer de manera pública a Radio Herbol y a Página 7 por haber difundido esta conferencia que ya va en su segunda charla. Ya hemos entrevistado a José Pérez Cajías y a Alexis Pérez en Radio Herbol. Vamos a entrevistar prontamente al licenciado Napoleón Pacheco también en esta prestigiosa cadena radial. Y bueno, también estamos estableciendo otras alianzas. Queremos establecer alianzas con televisión universitaria. Vamos a abordar también el campo audiovisual para difundir esta importante conferencia. Y bueno, los invitamos a través de las redes sociales. Les vamos a comunicar precisamente algunas novedades en torno a estas entrevistas en radio y también escritos a través de la prensa escrita de Página 7. Gracias. Bien, primeramente un saludo cordial a los presentes. Buenas noches y les quedo agradecido por su presencia. Primeramente,
lo que quiero es exponer un poco las condiciones de un país como Bolivia en los inicios de la vida republicana. Ustedes saben bien, digamos así, que el país entre 1825 a 1860, el país sufría un receso económico, producto de muchos factores. Pero lo más importante es que para comprender el surgimiento de la banca, tenemos que entender que el país tenía un ahorro interno muy poco significativo. Su actividad económica era una economía de base estrecha, donde la agricultura era la que predominaba, y es una agricultura de pan llevar, como decían en la época colonial, y el intercambio era muy débil entre regiones debido al costo de transporte y las distancias. Por otra parte, también se debe entender que este país ha sufrido, digamos así, en su pasado, fuga de capitales. Entonces, por tanto, este país no da condiciones para que sea inmediato la aparición del crédito, la búsqueda del ahorro, la suma de capitales para formar la banca. No era posible, ¿verdad? Entonces podemos ver que en estas condiciones, con una mitad de la población en relaciones serviles, es un país con una población escasa, con, diríamos, baja capacidad de compra. Entonces estas condiciones no hacen posible de que surja la banca de forma inmediata, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto se puede entender ya la realidad de nuestro país. Eso por una parte. Pongamos ya el punto medio. Más o menos 40 años después, o un poquito más, va a aparecer recién la banca. Y si ustedes cotejan con el proceso histórico del país, pueden ver, digamos, que va casi conjuntamente con el ascenso de la minería de la plata, ¿verdad? Otra vez se repone la plata, vuelve otra vez a su, digamos, a una situación expectante, ¿verdad? Han resuelto muchos problemas y está en ascenso. Muy bien, ¿qué pasa con la aparición del primer banco? De acuerdo a los datos que se disponen, más o menos, no voy a decir la fecha, pero el año 1867, el gobierno de Melgarejo, ustedes saben bien que es un gobierno liberal, realmente liberal, de puerta abierta, hace concesión a Eusebio Lillo para que establezca un banco. Es el primer banco, el Banco Boliviano. Y este banco, podríamos señalar que desde un principio tiene poco capital, pero significativo para la época. O sea, de acuerdo a los datos que dispongo, son más o menos unos 225.000 pesos de aquella época, y con la cual se establece el banco. Ahora bien, años después va a aparecer el banco hipotecario, pero el Banco Boliviano comienza a sufrir desde un principio serios problemas. ¿Por qué? Primeramente, el primer acreedor, el acreedor más importante del banco es indudablemente el Estado boliviano. Entonces, el Estado boliviano siempre, ustedes lo conocen, tiene un déficit fiscal constante, es una penuria fiscal constante. El gobierno no tiene recursos, gasta más de lo que tiene. Entonces, por tanto, va a buscar, ya sea a través de la persona, como era Melgarejo, o a través, digamos, de las instituciones del banco, del Estado boliviano, el crédito. Entonces, indudablemente el banco no sufre presiones, inclusive vía armada, y el banco no puede conceder lo que le pide el Estado boliviano, y entra en crisis y en conflictos serios con el Estado boliviano. Eso por una parte. La otra es ver, digamos, la concesión del crédito, es decir, a qué precio está el dinero. Como les decía hace un momento, hay escasez de dinero, el dinero es caro, ¿verdad? El intercambio comercial de Bolivia es reducido, muy pequeño, ese es el único que genera capital mercantil. Entonces, por tanto, el dinero era caro. Entonces, sube entre 14 y 18% la tasa de interés para obtener un crédito. Entonces, eso significa nomás de que no hay posibilidades de que la economía del país se desarrolle. Ahora bien, me viene a la memoria, digamos así, por ejemplo, la insinuación o la propuesta
de Benedicto Medinaceli, que dice, creo que lo más importante, viendo la realidad del país, es buscar el desarrollo de la industria. No podemos poner nuestros pequeños capitales o los pequeños ingresos que disponemos en conjunto, entregarlo al desarrollo agrícola. Y muestra la razón. La escasa población que tiene el país y con el desarrollo de las cosechas o las cosechas, cuando llega su tiempo, excede, o sea, se satura el mercado. En términos de hoy, se satura el mercado. Hay exceso de cosechas, entonces los propietarios de tierras se ven obligados a utilizar la producción, llevarlo al río y arrojarlo. Entonces, de esa manera, salvan la cosecha del presente. Entonces, no hay posibilidades de poner, digamos, créditos a la tierra. No se puede. El otro es la minería. La minería, ustedes saben bien, es de costo alto. Entonces, por tanto, es mucho riesgo. Además, es una minería, digamos así, artesanal. Es una minería artesanal. Entonces, por tanto, los escasos capitales con los cuales se está levantando la minería es realmente de un gran esfuerzo personal, de grandes estrategias para poder subsistir y poder desarrollar esa minería que es un legado del régimen colonial. Ahora bien, en el tiempo, Medinaceli dice, lo que tenemos que hacer es desarrollar la industria. Y creo que ahí tendríamos que unir todos los dineros que dispone el país para levantar la industria. La respuesta es concreta, o sea, cuando uno oye la industria en 1859, 1860, en el momento ya en que va a ingresar Melgarejo, indudablemente uno se encoge. ¿Por qué? Porque es un mercado estrecho, cuello de botella, ¿verdad? La población tiene baja capacidad de compra, es un país aldea. Sus pueblos, las ciudades que se llaman Ciudad de la Paz, Sucre, etcétera, son unas aldeas un poco modernas, un poco mejores, digamos, pero en términos de mercado son muy estrechos. Entonces, estas condiciones están mostrando cómo las grandes dificultades para que se desarrolle el banco. Muy bien. Pasemos más adelante. Más o menos hacia 1870, o sea, es el tiempo en que Melgarejo se tiene que retirar del escenario porque ya es combatido por muchas fuerzas y se lo va a expulsar. Entonces viene la época de la apertura del mercado. Por fin se van a librar del monopolio de las pastas de plata. El Estado imponía un precio a los productores de la pasta de plata, que no era un precio de mercado. Entonces, por tanto, la primera medida es, indudablemente, liberar la exportación de plata. Ya verán a qué voy. El segundo paso es algo que todos los sectores sociales que tenían circulación o tenían dineros, etcétera, o sea, la pequeña oligarquía que tenía el país, quería sacarla del mercado, y era la moneda feble. Muy bien. ¿A qué viene? Veamos. Justamente, ustedes saben bien, en 1872 se funda el BNB. El Banco Nacional de Bolivia tiene su primera sede en Cobija y se ve que allá los primeros capitales, capital mercantil, que se colocan para fundar el banco son extranjeros, provienen de Santiago o de Valparaíso, básicamente de Valparaíso. Son los primeros accionistas de este banco, del Banco Nacional de Bolivia. Entonces, permítame, su radio de acción es Cobija, allí es donde está funcionando. Entonces, quiere decir nomás que hay grandes expectativas de desarrollo económico en la costa boliviana. Entonces, por esa razón se establece ese banco. Muy bien. El gobierno le hace las concesiones que se hace a todo banco. Se le da todas las posibilidades para que se desenvuelva de una forma óptima. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algo que no se contaba. Resulta que el gobierno, al liberar la exportación de plata, resulta que el banco de rescates, el banco de Potosí, la casa de moneda, la que amonedaba la plata, comienza a perder materia prima.
La casa de moneda no puede pagar a precio de mercado. Estaba, no diríamos acostumbrada, pero ya ella imponía el precio a la que se podía pagar. Ahora es a precio de mercado. Si tienes el dinero para pagar mis pastas de plata, te las doy para que tú procedas a la emisión de moneda. Pero si no tienes, lo sentimos mucho, exportación libre afuera. Y comienza un gran problema dentro de la economía. Comienza a perderse la moneda del país. Comienza a desmonetizarse el mercado. Y ahí es donde va a comenzar la acción del BNB. Ustedes saben bien que el Banco Nacional de Bolivia comienza a emitir moneda fiduciaria, moneda papel, y comienza la emisión de moneda papel. Ahora bien, en un país como el nuestro, que en las condiciones que les he señalado, hay desconfianza, ¿verdad? Papel es papel. Entonces, ¿qué es lo que le respalda a la moneda fiduciaria? Indudablemente el encaje metálico. Y el encaje metálico son o pastas de plata o moneda fuerte. No había otra alternativa. Y como les he señalado, el gran problema es la libre exportación de plata. Entonces, le está costando al Banco Nacional de Bolivia adquirir la cantidad de plata, ya sea en pastas o moneda, para respaldar la moneda fiduciaria. Entonces, a 1874 comienzan a haber problemas. ¿Por qué? Porque la moneda fiduciaria se la comienza a aceptar, pero con premio. En aquel tiempo hablaban de premio, es decir, te recibo la moneda fiduciaria siempre y cuando tú me aumentas. No, esta moneda yo te la recibo, pero yo tengo dudas de que este dinero valga. Entonces tienes que añadirme. Te la recibo, pero con añadidura. Y eso es con premio. Entonces el público sospecha de que el encaje metálico del banco no es suficiente para respaldar esa moneda y la están viendo que su emisión sospechan de que es más allá de lo que se debe emitir. Ahora bien, hablando de la moneda rápido, porque no quiero alargarme demasiado, las monedas que están circulando allá son monedas fuertes y también moneda fraccionada, o sea, los quintos, etc. ¿Verdad? Entonces, esto es donde comienza a sentirse. Más o menos dentro de la observación primaria, inmediata, están entre 1873 a 1876, 3 años agudos de escasa circulación en el mercado del dinero. Entonces hay problemas. El Banco Nacional de Bolivia no puede resolver ese problema. Eso por una parte. El Estado boliviano decide apoyar al Banco Nacional de Bolivia, forzando en un 20% al Banco de Rescates para que obligadamente un 20% de la libre exportación de plata pase a manos de la Casa de Moneda para lograr la emisión correspondiente. Me explico. Un 20% de la producción de plata que ellos sacan con destino a la exportación tiene que quedar dentro del Banco de Rescates y pasar a la Casa de Moneda para su emisión consiguiente. Y de esa manera tener circulante y el banco va a tener dinero metálico, en el encaje metálico, para respaldar la moneda. Entonces, 3 años fue realmente, permítame, de sequía monetaria. Ahora bien, el problema más grande, el otro problema grande es indudablemente las dificultades que se tiene de recoger la moneda feble. No es fácil recoger la moneda feble, ya que el grueso de la moneda feble se halla en manos de los campesinos. Entonces, ir al campo a recoger y cambiárselos por otra moneda, se puede imaginar, era prácticamente imposible, ¿verdad? Una, la desconfianza. La otra es, pues, que anda dispersa, como dice Medinaceli, es una población de la de Bolivia, escasa y dispersa. Entonces, era prácticamente imposible. Entonces, en 1877, que ya con el gobierno de Daza, lo que van a hacer es, ante la posibilidad de resolver los problemas, agarrar la moneda feble y darle curso forzoso con una devaluación del 25%.
y toda la moneda feble que había recogido el Estado la manda a la circulación. Ya se pueden imaginar el caos, sobre todo entre los grandes propietarios del país, la bronca social, crisis violenta, etc. Entonces, de esa manera, el país va a entrar en una especie de, digamos así, de conflictos sociales por una parte, y se le viene inmediatamente el conflicto de la guerra, pero sobre todo crisis de subsistencia, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy queriendo mostrarles es que más bien tiene un gran valor el BNB de resistir semejante situación para poder mantener la emisión de moneda fiduciaria y hacerla que sea confiable entre el público. Ya pueden imaginarse lo difícil que fue para el Banco Nacional de Bolivia hacer que sea un banco de confianza. Ahora bien, ¿qué clase de bancos son estos? Lo que ustedes conocen, son bancos de depósito, de emisión, y reciben también letras. Entonces mueven. La otra, cuando ellos otorgan créditos, reciben pastas de plata. Entonces el banco recibe en especie, o sea, en materia prima, lo recibe y ella lo comercializa. O sea que el banco, además de recibir crédito, hacer depósitos, todo lo que quiera, de otorgar créditos, perdón, lo que hace es también comerciar con la plata. Y esto va a ser una constante hasta después de la guerra. Bien, pasemos ahora a después de la guerra, rápidamente. ¿Qué es lo que pasa de la guerra? Todos ustedes saben bien, auge de la plata, el país, como dicen todos, full, todo andaba bien, se ha logrado la estabilidad política, hay que atraer el capital extranjero, lo que esperaban tanto los liberales. Se acabó la etapa de inestabilidad política, de conflictos, etc. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Entre 1880 a 1900, indudablemente, hay una estabilidad gracias a los grandes volúmenes de exportación de plata. Ustedes saben bien que hasta 1860 está más o menos en 50 toneladas la exportación de plata de Bolivia, de la visible, ¿no? De la visible. Pero a partir de 1871, 72, comienza a subir a 70 toneladas. Y después de la guerra, comienza a subir a una media desde el 1880 hasta 1900 en 300 toneladas de plata. Muy bien, en esa realidad el Banco Nacional de Bolivia se convierte en un banco realmente actor de la economía, es un que contribuye al desarrollo de la economía. Voy a explicar. Este es el banco. Ahora bien, yo sé que se preguntan, ¿es el único banco? Bien, voy a responder. En primer lugar, la absorbió al Banco Boliviano, eso lo saben ustedes. En segundo lugar, todo el circulante fiduciario que tenía el Banco de Bolivia lo asume el Banco Nacional de Bolivia, lo hace suyo. La otra, la raíz del conflicto. El Banco Boliviano es un banco que tenía su RAID, su radio de acción, era la ciudad de La Paz. El Banco Nacional de Bolivia tenía su radio de acción en Cobija. Ahora, este banco, el Banco Nacional de Bolivia, pide al gobierno instalarse en la ciudad de La Paz. Y ahí es cuando el Banco Boliviano